Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 30. Ondulaciones. En la base secreta debajo de la habitación de Steve, no se oía ningún sonido, salvo el giro del portal que arrojaba un resplandor púrpura sobre el contenido de esa habitación. En algún lugar afuera, se escuchó el canto de un gallo, y luego las campanas comenzaron a sonar cuando la puerta sur de la ciudad se abrió para que la gente y los viajeros pudieran entrar. Justo cuando el sol de la mañana se asomó por el horizonte, el portal del Nether brilló antes de que Steve saltara y aterrizara tembloroso en el suelo, un poco desorientado por el salto interdimensional. Tosió un poco de ceniza de su boca mientras se ponía de pie. Había entrado con su atuendo icónico, que consistía en una camiseta azul, un pantalón azul oscuro y unas botas grises. Pero ahora estaban cubiertos de hollín, y Steve se dio cuenta de que había traído consigo un olor volcánico. El olor había sido prominente y omnipresente en el lugar del que acababa de venir, pero ahora que tenía aire normal con el que comparar, se dio cuenta de que si caminaba alrededor de la gruta, los dos dioses de arriba pensarían que todo el maldito lugar estaba en llamas. Dejó una bolsa sobre una mesa que tintineaba con su contenido y se dirigió a otra habitación contigua a esta oculta, destinada exclusivamente a este fin. Como ya había previsto un resultado como este, se había construido una piscina en la que podía bañarse para sacudirse los olores sospechosos. Mientras estaba sentado en el baño, absorbiendo el aroma y observando cómo todo el hollín salía de su cabello y de su cuerpo, su mente volvió a su viaje al infierno. Para empezar, estaba oscuro. La única fuente de luz era la de donde estaba la lava, pero el techo estaba oculto a la vista porque no llegaban niveles de luz allí. Había tenido que ponerse totalmente brillante como en el juego para poder ver allí arriba. Habiendo entrado en modo creativo, se había asegurado de que no lo atacaran. Al verlo y viendo que no había habido hostiles inmediatos para recibirlo, viendo que el portal había terminado en un bosque deformado, había cambiado a supervivencia y lo primero que lo golpeó fue el calor. Bueno, para ser honesto, en realidad era cálido para él, pero incluso eso podría significar algo. Para alguien como él, que tenía niveles de durabilidad insanos, además de tener resistencias anormales en los niveles de rango SSS, y aún así había sentido ese calor, aunque muy poco, bueno, no podía imaginar lo castigador que sería para un aventurero de nivel inferior y mucho menos para una persona normal. Los personajes de Minecraft eran realmente unidades natas. Si pudieran entrar en una dimensión como esa y no hervir en el momento en que pusieran un pie en ella, entonces serían lo suficientemente sobrehumanos como para apoderarse de la Tierra con un pequeño ejército de ellos. Especialmente cuando notó el marcado aumento de la gravedad. Había leído en alguna parte antes que la gravedad estimada de Minecraft era aproximadamente 3 veces mayor que la de la Tierra. Su físico sobrehumano lo había sostenido, pero la gente normal no habría sobrevivido. Había sentido el peso y el cambio en la presión atmosférica. Por lo tanto, concluyó que la gente normal no podía entrar en Minecraft desde Damachi. Los mortales normales no sobrevivirían en absoluto porque ese tipo de presión probablemente sería suficiente para hacer que sus corazones y otros órganos vitales explotaran. Dudaba en traer a un nivel 1 al supramundo, y mucho menos al Nether. Por lo tanto, concluyó que cuando finalmente pusiera en marcha su programa, solo los aventureros de primera y segunda clase podrían venir al Nether, ya que probablemente solo ellos podrían tener la resistencia y la fortaleza para soportar los efectos del Reino del Fuego. Especialmente considerando lo poco que había para respirar en ese lugar. Steve tampoco se cansaba nunca de los monstruos realistas. Había creado algunos antes para acostumbrarse a ellos, pero siempre se sorprendía de lo feos que eran. Los originales pixelados se veían lindos y raros a veces, pero cuando los vio en la realidad, la primera vez que se encontró con un piglin allí, ¡qué asco! Bueno, sea cual sea el caso, todavía tenía que explorar los otros reinos para determinar los niveles de dificultad, de modo que pudiera descubrir qué aventureros podrían venir y cuáles no. Después de un último enjuague y de ponerse otro par de prendas de su personaje, su armario estaba lleno de ellas por alguna razón conveniente para la trama, salió de la habitación secreta y se puso a hacer las tareas matinales.
Sin importar en qué mundo estuvieras o qué profesión tuvieras, la casa tenía que recibir mantenimiento, lo que significaba barrer los pisos, limpiar las superficies y las áreas de las ventanas para evitar el moho, etc. También se aseguró de preparar su habitación adecuadamente, limpiando todo y cambiando las sábanas por si acaso sus dos citas decidían que querían ir a su casa. Recordando el amor de Tiona por los libros, contra un costado de una pared había colocado un montón de estanterías. Ahora bien, aquí había algo extraño. Sabía perfectamente que había algunas cosas pequeñas a las que tendría que acostumbrarse al combinar la realidad con las cosas del juego de Minecraft, y las estanterías eran una de esas cosas. Los libros en sí eran libros de magia, que en realidad eran solo un montón de símbolos, diagramas, círculos y códigos extraños. Pero cuando había estado probando todas estas cosas durante su estadía de 3 días en la montaña Beol, descubrió que si pensaba en ciertos libros cuando bajaba la estantería, esos mismos libros aparecerían en la estantería junto a los libros mágicos de encantamiento. No había ninguna explicación de por qué era así. Solo se había topado con este fenómeno por accidente, cuando deseó poder leer sus libros viejos en lugar de simplemente encontrar libros raros con símbolos extraños. Como cada vez que colocaba un estante, el contenido de los libros era diferente cada vez, optó por seguir colocándolos hasta que encontró algo interesante o diferente y solo después de su deseo frustrado aparecieron esos libros. Y así, su estantería ahora tenía un surtido de todos sus libros y novelas favoritos. Estar mucho tiempo en casa lo había convertido en un verdadero ratón de biblioteca en su vida, hasta el punto de que su vista se había debilitado considerablemente con la cantidad de lectura que había hecho. Por supuesto, ahora su vista era tan buena y refinada que cuando realmente se concentraba, podía ver los poros de la piel de una persona cuando estaba a 1 milla de distancia, pero eso te da una idea de cuánto leía antes. Ese hábito solo empeoró cuando comenzó a comprar manga con su mesada. Y considerando lo abultada que era su mesada, ya que sus padres parecían pensar que el dinero con el que podía hacer lo que quisiera parecía ser la única forma de complacerlo y apaciguarlo en lugar de su ausencia, compró un montón de material de manga y novelas ligeras. Técnicamente no se habían equivocado, porque ese dinero le había traído la felicidad. Pero siempre había habido un agujero en su corazón que nunca podía llenar con deseos cumplidos. De hecho, cuanto más satisfacía sus deseos, más profundo se hacía ese agujero. Había pensado que tal vez una pareja lo llenaría, pero había pocas posibilidades de que eso sucediera en su antigua vida. Como Steve de Minecraft, se llenó de una nueva y profunda confianza que vino junto con sus poderes y el hecho de que estaba en un mundo nuevo y diferente que era miles de veces más divertido que el suyo, incluso si carecía de lo que había en la industria del entretenimiento. Pero aún así, era correcto que estuviera constantemente ocupado con su diversión en lugar de preocuparse por cómo podrían haber reaccionado sus padres cuando llegaron al apartamento y encontraron su cuerpo. No debería preocuparse por cómo se sintieron o cómo reaccionaron. No era como si fueran malos padres. Simplemente estaban ausentes y tenían muchas de sus prioridades mal ubicadas. Entonces, ¿no sería egoísta por su parte ocuparse de los acontecimientos de este mundo y no dedicar ni un momento de tiempo a pensar y preocuparse por ellos? Como por alguna fuerza externa, las dudas y ansiedades que nacían en él se apagaron instantáneamente, las emociones simplemente desaparecieron y él volvió a ser el mismo de siempre. Revisó su estantería y seleccionó los libros que podría regalarle a Tiona. Sabía que a ella le encantaban las historias de héroes, pero ¿eso también se aplicaba a la ficción? Esperaba que así fuera. Tiona era del tipo que apreciaba cualquier regalo que le hicieran, pero el hecho era que él quería darle algo que le gustara en su corazón. Cuando dijo que sus sentimientos eran genuinos, estaba siendo 100% honesto. Era diferente a verla en la pantalla y simplemente desearla. Habiéndola conocido y comprometido con ella y que ella regresara, sus intenciones hicieron que sus sentimientos fueran aún más profundos y expresó un deseo genuino de hacerla feliz, especialmente si un cierto arco de su oratoria aún se presentaba incluso con su presencia. Y aunque ese arco le dio mucho crecimiento a Tiona, no le gustó. Y lo mismo con Ice.
A pesar de que no le hacía caso, no estaba seguro de corresponder a sus sentimientos, había entablado con ella una muy buena relación, más allá de ser una simple amistad. No quería que nadie que hubiera conocido pasara por experiencias dolorosas como esa. Tal vez había entablado relaciones demasiado rápido como resultado de una vida solitaria y protegida, pero ahora estaba en el lío, así que bien podía seguir avivándolo. No servía de nada pensar en sí. Esa era la vida con la que había soñado y, ahora que la tenía, sería estúpido no aprovecharla al máximo. Su dedo se posó sobre los libros de una franquicia en particular y se detuvo en seco. Al reflexionar sobre ellos, se dio cuenta de que eran los perfectos para regalarle a Diona si le gustaba la ficción, porque eran los más cercanos a su mundo. Y había estado pensando en estas series no hacía mucho tiempo. Sacó los libros de su lugar en la estantería y los trasladó a una más vacía, solo para poder recogerlos más rápido si las chicas venían a su habitación. Su mirada se fijó entonces en otro libro de gran importancia para su estancia allí bajo su patrón específico. Al oír a Ta abrir la puerta en el pasillo y ver que Steve había terminado con lo último de su limpieza, cogió el libro de la estantería y salió de su dormitorio. Encontró a Ta estirando los brazos, mientras el pequeño dios respiraba por la nariz, y sus ojos hinchados parpadeaban rápidamente para deshacerse del sueño. Ta lo vio y bostezó un poco antes de saludarlo. «Hey. Te levantaste temprano», comentó Steve. «¿Cuál es la ocasión?» «Lo que pasa es que estás haciendo demasiado ruido aquí afuera», respondió Ta. «Pensé que sería mejor levantarme, ya que no me vas a dejar volver a dormir pronto». «Bueno, alguien tiene que hacer las tareas domésticas», dijo Steve secamente. «¿Qué estás haciendo ahora?» «Ahora voy a ir a fabricar algunas armas para venderlas a través de la familia Hefesto. Solo lo habitual». «¿Por qué sigues haciendo eso?» «Estoy ganando dinero y pronto ganaré mucho más cuando abramos la tienda. Y hasta entonces, me ocuparé de mis asuntos», dijo Ta. «Pon tus asuntos en orden primero. Mientras tanto, me preocuparé de mi propio trabajo». «Está bien. De todos modos». Steve sostuvo el libro frente a él y se lo ofreció a Ta. «Toma esto». «¿Qué es?», preguntó Ta con una sonrisa en su rostro mientras tomaba el pesado libro de las manos de Steve. «Es un regalo. Realmente aprecio el atuendo que me hiciste». Steve se frotó el cuello con torpeza. «No requiere tanto esfuerzo darte esto como el que dedicaste a hacer esa ropa, pero pensé que debía darte algo único. Los dioses y diosas completos del antiguo Egipto». Ta leyó la portada mientras miraba a Steve interrogativamente. «Puede que no lo creas», dijo Steve. «Pero en mi mundo, existían versiones alternativas de ustedes, los dioses, en muchas de nuestras mitologías antiguas. Ahora bien, no estoy seguro de que todo se debiera realmente al folclore, como sugiere este libro, o de si hubo o no versiones físicas alternativas de ustedes en ese mundo en algún momento. Pero este libro es de mi mundo natal, y pensé que sería interesante que vieras lo que mi gente pensaba de ti y de los demás». «¿Qué?», dijo Ta mientras volvía a mirar el libro. «No puedo creerlo. De hecho, tengo en mis manos un objeto de otro mundo. Te sugiero que te tomes un descanso hoy», dijo Steve mientras se daba la vuelta para regresar a su habitación. «Tal vez al leer ese libro, también puedas llegar a conocerme mejor». El antiguo Egipto fue una gran nación que duró más de 3000 años y encontró su final a manos de los invasores hace unos 2000 años. Es una de las eras más místicas en la historia de mi mundo, cuyos secretos mi gente todavía está desenterrando y descifrando hasta el día de hoy. Y considerando el panorama general, solo hemos arañado la superficie ya que incluso el lenguaje aún está siendo descifrado». Steve hizo una pausa cuando llegó a su puerta. «Y tal vez al leer eso, también puedas darte cuenta de lo que espero de ti». Steve cerró la puerta. Ta miró su nuevo libro y lo recorrió detenidamente mientras sus ojos volvían a la puerta de Steve. Luego se dio la vuelta y regresó a su propia habitación mientras cerraba la puerta detrás de él y se sentaba con las piernas cruzadas en su cama. Respiró con gran suspenso mientras acariciaba el borde de la tapa, con la cabeza todavía dando vueltas por lo que llevaba en su regazo antes de expulsar todos los sentimientos de su pecho y abrir rápidamente la primera página.
Mientras la familia Ta se despertaba lentamente y ordenaba sus prioridades del día, otro guiso de mierda se estaba agitando por toda la ciudad en las horas siguientes. Los aventureros eran realmente una maravilla en este mundo. Eran los héroes de todos los niños y de muchas de las niñas, un punto de fascinación y un héroe venerado en todo el mundo. Llevaban la bendición de un dios y atravesaban literalmente el vientre de la bestia, matando monstruos a diestro y siniestro, tal como lo hacían los héroes y salvadores de antaño. En primer lugar, era extremadamente difícil incluso convertirse en aventurero. Ningún ciudadano común y corriente podía acercarse a una familia y pedir una falna. Ese mortal no solo tenía que estar lo suficientemente en forma para ser un aventurero tanto en cuerpo como en conducta y fuerza de carácter. Y más allá de eso, ese mortal tenía que poseer algo único o ser un tipo de persona único y distinto de los demás mortales para poder ser elegido e incluido en una familia. Ya sea que esa cosa se expresara externamente o estuviera reservada solo para el ojo de un dios, una persona tenía que tenerla para convertirse en un aventurero, ya que los dioses solo eligen a una persona específica. Eso se aplica a los dioses que realmente se tomaron su juego en serio, pero incluso entonces un dios insensible buscó algo deseable y propicio para su agenda. Incluso entre los aventureros había una jerarquía. Aquellos que ocupaban los puestos más altos de la jerarquía de poder eran vistos con igual admiración y envidia y, por lo tanto, se los vigilaba de cerca, como la familia Loki. Y en este punto, todos eran conscientes de su regreso y muchos eran conscientes de los muchos cambios que habían sufrido, es decir, gran parte de su equipo y sus comportamientos. Y fue porque se les mantuvo una vigilancia tan estrecha que notaron al recién llegado, la nueva cara que había emergido de la mazmorra con ellos. Entonces, aquellos fanáticos o observadores cuidadosos de los hijos de Loki ya estaban tratando de investigar y averiguar quién era esta persona. La noche en la anfitriona había revelado mucho más a un pequeño contingente de aventureros la verdad del asunto y su identidad, pero a medida que los rumores y las historias comenzaron a volar de una lengua a otra hasta un punto en que los cuentos estaban siendo malinterpretados, los aventureros, así como la gente común, comenzaron a congregarse frente al gremio, esperando que abriera para poder mirar el tablón de anuncios o hacer sus propias averiguaciones. La mazmorra permanecía siempre abierta, pero el gremio funcionaba según un horario establecido, como cualquier otro establecimiento. Y cuando Roiman finalmente colgó los anuncios de ese día y permitió que se abrieran las puertas, después de encerrarse a salvo en su oficina, una corriente de gente se apresuró a entrar y se lanzó al tablón de anuncios para ser los primeros en digerir la información publicada allí. El pergamino más central de todos era el dibujo de un hombre joven, registrado bajo una nueva familia, declarado audazmente como de nivel 9, verificado y atestiguado por la firma del propio maestro del gremio, así como la de la familia Loki. Solo esas firmas fueron suficientes para disipar casi todas las dudas y objeciones de que esto fuera una invención o una farsa. Especialmente cuando se habla de sus absurdos logros, como derrotar a todos los monstruos Rex conocidos él solo y como había derrotado singularmente a la familia Loki él solo. La familia Loki no juraría sobre semejante afirmación si fuera falsa. Sería una grave mentira y acusación, y Loki era famosa por ser vengativa y militante cuando la menospreciaban. Y así, el nombre de Steppenwolf pasó de boca en boca, mientras toda la ciudad se conmovió con esta noticia. Y, por supuesto, muchos dioses comenzaron a especular y a contemplar sus propias decisiones y cómo abordarían esta nueva noticia. Algunos decidieron ver si podían sofocar esta rebelión de la familia antes de que más aventureros pudieran alzarse en ella porque se sentían atraídos por su singular aventurero. Algunos dioses, al escuchar el nombre Ta, inmediatamente se alejaron de cualquier idea de desafiar a su familia. Sin embargo, hubo quienes querían ver una demostración física por sí mismos de esta nueva superpotencia, y en poco tiempo, Folkvang comenzó a recibir cartas y solicitudes para desafiar formalmente públicamente al hijo de Ta para verificar estas afirmaciones de la manera más explícita y clara que existía. No habían pasado ni unas horas, y tanto los aventureros como los civiles ya habían decidido optar por la opción más extrema: un juego de guerra. Lo único que esperaban ahora era la aceptación de la propia Freya.
Y la diosa en cuestión agarró un montón de estas cartas y reflexionó sobre qué medida debía tomar y cuándo debía tomarla. Sus ojos se posaron entonces sobre una carta diferente, que llevaba la insignia de la familia Ganesa. Una invitación. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Antes de tomar una decisión con respecto a estas audaces demandas suyas. Quizás era hora de que conociera a este aventurero advenedizo como su verdadero yo. Solo entonces podría acercarse a él y obtener una imagen clara de esa extraña alma suya de una vez por todas.